Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Estamos como todos los días con nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe'e, que quiere llegar a cada una de las familias. Y aprovecho también para agradecer a todos nuestros auspiciantes, a todos nuestros colaboradores. Es una forma como nos ayudamos todos como comunidad, como iglesia, para llegar a todas las familias. Esto es lo más importante. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo, justamente en una de sus cartas, y así también cada uno de nosotros con ese deseo de hacer llegar el reino de Dios. Upeala ya cágina, que tu hangueche ya recobete y teta, y pona mía lleva hañan de yarañe ewibe y catuñamon guajeupeba entero beteape. Ahora vamos a reflexionar y vamos a continuar con este libro tan hermoso, del libro de Levítico. Digo hermoso porque algunas veces nosotros no nos damos cuenta, peñen su y yeyujuina. Ahí debajo, entre líneas, encontramos los elementos teológicos tan importantes y elementales para entender nuestro camino de fe, así como el pueblo de Dios también lo fue haciendo. Nosotros estábamos ubicando y lleguemos por lo menos a pensar, voy a dar un dato importante, el libro de Levítico fue escrito después del exilio de Babilonia. Esto nosotros estábamos hablando, después del exilio de Babilonia. Pero vamos a ver otros datos más interesantes también. Pero porque la Biblia no es que se va escribiendo ahí en el momento en que se van realizando las cosas, si es que lo vamos a entender de esta manera, ¿verdad? Incluso siempre hemos insistido en que la Biblia no tenemos que tomarlo en forma literal, como lastimosamente muchas sectas o muchos hermanos separados lo hacen, ¿verdad? Y entonces esto hace que también nosotros nos confundamos si es que no tenemos un conocimiento bueno de todo este género literario, de todo lo que se encuentra narrado, ¿verdad? Entonces lo quieren tomar simplemente como si fuese un libro histórico, como si alguien, un cronista, comienza a seguir al autor, a un personaje y va escribiendo lo que va realizando ahí. No. Aquí, antes que nada, tenemos que entender que la Biblia es un libro de Dios, es decir, es un libro teológico. Theos, Dios, Theos, Logos, es justamente la ciencia, el conocimiento, los datos sobre Dios, es decir, una reflexión que se está haciendo de la vida, de la experiencia del hombre con respecto a Dios, iluminado entonces por la gracia y la fuerza de Dios. En este sentido es un libro sagrado, ¿verdad? Bueno, entonces, este libro se escribe recién después del exilio, ¿verdad? O durante o después del exilio de Babilonia, cuando el pueblo de Israel se encuentra en una situación crítica. La situación crítica que ellos encuentran es el haber cambiado la identidad a Yahvé. Cambiar la identidad a Yahvé significa abandonar a Dios, ir detrás de otros dioses. Pero dentro de nuestro contexto histórico también nosotros sabemos muy bien que ir detrás de otros dioses significaba en ese mismo momento dejarse llevar por las influencias de otras religiones. Supea con las ideas y la lleva. Entonces, da yayapoy peñan de yara o yerure bañan de yayaponte peñan de yayaposea, de acuerdo a lo que nos conviene. Ahí está. Y esto es tan actual por eso, ¿verdad? Tan actual para nuestros días, para el 2019 y para el 2050 y para el 3000 también. ¿Por qué? Y porque justamente en todos los tiempos nosotros con mucha facilidad, de acuerdo a nuestras conveniencias, y muchas veces, ¿saben qué clase de conveniencia? Ciertas conveniencias, entonces cambiamos con facilidad a Dios.
Esto es lo que después también dentro de la misma historia cristiana, muchos apóstatas, ¿verdad? O sea, apóstatas, los que van en contra de su propia religión, los que al final de cuentas han abandonado su propia religión, ¿verdad? Esos son los apóstatas. Bueno, pero esto por eso te está queriendo decir que el libro de Levítico se escribe como para dar una respuesta y para encaminar y para decir, atención, no se dejen llevar por doctrinas extrañas, no se dejen llevar por ritos extraños, no se dejen llevar entonces por pensamientos, elucubraciones simplemente humanas, que entonces te engatusan y pensás, ¿verdad?, que te está llevando por un buen camino y sin embargo te desvía del verdadero camino, tu GPS, o cañón de irán de GPS, lleva, o pala y pila, o buen de irán de GPS, y entonces no podés llegar. Claro que uno, teniendo su GPS, su opción fundamental, ciertamente que uno, a pesar de que se desvía un poco, el GPS enseguida te vuelve a ubicar, te vuelve a trazar el camino por el cual tenés que circular para llegar a tu destino. Pero el problema es cuando nosotros verdaderamente perdemos nuestro GPS. La problema principal. Peñane opción fundamental, moto para la yaguatañaína, va para la yaya posea, moto página peñan de yarañanere noi. Entonces, eso tener en consideración y eso es lo que tenemos que buscar responder, ¿verdad?, ante el Señor. Aquí, este libro, un segundo elemento, tenemos que decir que ha llegado a nosotros más bien como un conjunto de normas dictadas después de la alianza del Sinaí. Después de la alianza del Sinaí. Por una parte, nosotros insistimos en estos días y en las primeras introducciones diciendo que es como una reacción también a aquel capítulo 32 en que el pueblo de Israel se había equivocado, pero ante un reconocer también que nos equivocamos y podemos equivocarnos, ahora entonces se vuelve a replantear y dice, bueno, ¿cómo verdaderamente tenemos que acercarnos al Señor? ¿Cómo verdaderamente tenemos que hacer nuestros ritos? Entonces es por eso que surgen, por ejemplo, temas como los holocaustos. Es decir, te va diciendo, esta es la forma como tenés que organizarte, como tenés que acercarte a Dios. Esto es lo que le tenés que presentar al Señor, ¿viste? Entonces, desde ahí esa reflexión de la comunidad te está indicando y te está diciendo, Peisha Yapona, Pere Yapoajina, no, Peishare Yapoana, ahí está. Esto sería el libro de Levítico, Peishare Yapoana. Y ahí está, holocaustos. Tenemos, por ejemplo, la oblación, Peishare Yapoana. Entonces, es muy interesante porque ante toda esa situación difícil de la debacle en la que cayó el pueblo de Israel al ir al exilio de Babilonia, entonces ahora con este libro se quiere volver a reorientar. Es una reconcienciación, digamos de esta manera, ¿verdad? O sea, volver a tomar conciencia de ese camino que conduce a Dios. Entonces, son normas, ¿verdad? Son normas que se van dictando poco a poco, pero después de esta alianza también del Sinaí, porque el Sinaí nos trae los mandamientos elementales, fundamentales, esenciales, básicos, ¿verdad?, que Dios le está dictando a Moisés. Y Moisés que se los transmite al pueblo. Y bueno, y así entonces seguiremos reflexionando sobre este libro tan interesante y volvemos enseguida con más libro del Levítico en Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillera Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Seguimos con Ñandillara Ñe'e. Estamos reflexionando nuestro libro tan hermoso, el tercero dentro del Pentateuco, el libro del Levítico. Estábamos dando algunas de las características y datos generales de lo que significa este libro tan importante. Tenemos que saber que la mayor parte de los textos que se encuentran aquí en este libro, en el tercer libro del Levítico, fueron escritos por levitas y sacerdotes de Israel. Callaré como nada entonces en consideración. Son los levitas y son los sacerdotes de Israel quienes en este tiempo, mira que estamos durante el exilio y después del exilio, decíamos como dato principal, ¿verdad? Más o menos decíamos que si es en el tiempo de Babilonia o después del exilio, estamos más o menos entre el 500, ¿verdad? 530 que vuelven. Y si es durante el exilio, entre el 600 y el 500, en que este libro comienza ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta. No dejar engatusarnos entonces por formas o fórmulas, ritos extraños, ¿verdad? Que más bien provienen de elucubraciones, ¿verdad? Más bien mentales, de elucubraciones, ¿verdad? De fantasías humanas, ¿verdad? O sea, uno cómo va creando también estos elementos, ¿verdad? No estamos negando con esto el sentido antropológico de la Biblia, absolutamente no, ¿verdad? Pero recordemos que aquí el elemento fundamental dentro del libro sagrado que es la Biblia justamente se lee desde una lectura religiosa, es decir, desde un plano de fe, y esto es lo importante y esencial. Bueno, seguimos un poquitito más. Nosotros habíamos hablado también sobre uno de los contenidos esenciales que nos presenta el libro de Levítico, que es la santidad. Ser santo en el contexto de Israel es estar lejos de lo impuro. Por eso decíamos que los escritores son posiblemente levitas y sacerdotes, en el sentido de que son ellos quienes están organizando, son ellos quienes reflexionan y ahora entonces nos ponen por escrito este contenido tan esencial y fundamental, ¿verdad?, del libro de Levítico. Cuando te habla de lo impuro, es justamente aquel que te deja fuera totalmente
de un relacionamiento con Dios, un relacionamiento profundo, un encuentro personal con el Señor. Aquello que no es Dios, atención, aquello que no es Dios es considerado entonces impuro. Aquello que te aleja de Dios es considerado entonces algo impuro. Por lo tanto, ser impuro significa comportarse como separados, como escogidos de Dios sería la parte de ser puro. Aquí hay dos elementos, atención. Cuando hablamos de impuros, separados, pero en el sentido de que somos separados de la pureza. Pero también cuando dice que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene que vivir en la pureza, es decir, cuando te está hablando de la pureza, de ser puro, también quiere decir que esa porción, o sea, este pueblo, el pueblo elegido, de ahí viene el nombre elegido, tiene una predilección fundamental sobre él, sobre ese pueblo de parte de Dios, de parte de Dios. ¿Y por qué Dios tiene ese privilegio sobre él? Y justamente porque es puro, digamos, o sea, porque vive su pureza, o porque ese pueblo elegido se compromete con Dios para llevar adelante la pureza, vivir, luchar contra todo aquello que no realiza al hombre como persona, luchar contra todo aquello que solamente lo lleva a la infelicidad. En cuanto a la elección que hace Dios, es como diciéndote, bueno, porque se ayerovia. Yo pienso, confío verdaderamente en ti como pueblo y que puedes llevar adelante esta idea, pero más que idea, este proyecto de pureza. Este proyecto entonces de santidad, ¿se dan cuenta? La santidad en relación a la pureza. Y esa impureza entonces es la única que nos puede separar de ese amor y de esa elección de Dios. Es más, hay otro elemento interesante. Camina con Él en la carpa del encuentro. Dios mismo entonces está al lado de su pueblo. Dios mismo es el que camina, Dios mismo el que le organiza, Dios mismo el que le va diciendo cómo tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios también entonces está mirando y está evaluando en este pueblo. Entonces el pueblo de Dios que fue elegido, que fue llamado, todo esto nosotros ya lo hemos reflexionando, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, cuando llama a Abraham, desde ahí nace o nacerá el pueblo de Dios, de tu simiente nacerá verdaderamente un pueblo, y ese será mi pueblo, dice después en el capítulo 19 del Éxodo, ya encontrábamos eso, ¿verdad? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Es una elección, es una elección. Y esa elección entonces que nos llama a todos, decíamos, a la pureza. Y bueno, sigamos entonces mirando un poco más, ¿verdad? Lo que nos dice. De esta manera, cuando se encuentra el pueblo ya en la tierra en que debe habitar, una de las condiciones es que en esta tierra el pueblo tendrá que vivir en santidad, es decir, el pueblo llamado a la santidad, el pueblo llamado a vivir profundamente esto que el Señor le está regalando, ¿verdad? Todos estos dones, todas estas maravillas, yo te he elegido, yo te doy la tierra, vete a aquella tierra que yo te mostraré, pero la condición, hijo querido, pueblo querido, es que tú camines siempre en la santidad. El pueblo y la tierra que habitan deben ser santos, como Dios quiere que el hombre sea. Somos llamados entonces a la santidad. Y a partir de estas reflexiones, el Levítico va a desarrollar la idea del año sabático, por ejemplo. Entonces aquí estamos en un elemento fundamental dentro de la teología del libro de Levítico. Porque si nos está hablando de la pureza, o mejor dicho, pureza como condición elemental para ser santos, necesitamos ser puros para ser santos. Entonces, de aquí vienen algunos elementos y vienen algunas estrategias, diríamos hoy, dentro de una planificación. ¿Cuál es la estrategia que yo voy a utilizar o que Dios le propone al pueblo para que pueda vivir o pueda llegar a la santidad? Y por ejemplo tenemos el año sabático, el año santo, en el cual se debe dejar que la tierra repose, por ejemplo.
y también restablecer, por ejemplo, el equilibrio y la igualdad entre los hermanos. Y así sucesivamente con más elementos que iremos viendo de este hermoso libro de Levítico. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos hablando sobre el libro del Levítico. Estamos haciendo una introducción general, estamos hablando de lo que significa la teología principalmente de este libro tercero del Pentateuco. Decíamos, por ejemplo, que en cuanto a las estrategias para llegar a esa santidad, cuando se está hablando de una pureza, o sea, lo puro que se tiene que presentar, nosotros encontramos algunas estrategias como la cuestión del año sabático, o el año santo también entendido, en el cual decíamos se debe dejar que la tierra repose y restablezca, por ejemplo, el equilibrio. Es decir, esto es interesante cuando uno deja, cuanto más yo pude, entonces al final se suelta, ¿verdad?, de esa cuadra. No, entonces lo que está haciendo es yo mí, pero después llegué entonces ahí es como que vuelve a restablecerse, vuelve a rejuvenecer, a cargarse con las energías y con la fuerza, ¿verdad? Y entonces por eso una de las condiciones, por ejemplo, te dice, ¿verdad?, la tierra tiene que reposar, tiene que restablecer el equilibrio, tiene que existir la igualdad entre los hermanos. Y así se tiene que restituir la tierra, por ejemplo, a quienes lo perdieron. Importante y fundamental, restituir. Pero perde pama, viste que hay un orden, ¿verdad? Y también eso como consecuencia va a llamar a una solidaridad y un desprendimiento total, ¿verdad? Es interesante, porque si yo quiero restablecer el universo, quiero restablecer aquello que de cierta manera se ha destruido por alguna causa, y esta causa la que nosotros le vamos a llamar moralmente el pecado,
¿Cómo lo vamos a restituir? Y justamente tenemos que volver a repensar estos elementos. Y así, entonces, todos aquellos que perdieron su tierra, por ejemplo, tienen que volver a recuperar la tierra. O también, por ejemplo, aquello mío de idea que tienen deudas, pero que uno se da cuenta que ya es imposible. ¿Cómo va a pagar esto? Y cada vez, si yo le voy a cobrar intereses, que cada vez le va a subir más millones y millones, y ya no podrá pagar nunca, ¿verdad? Es una deuda que queda ahí. Entonces, ellos pensaban en un sentido también sociológico muy interesante, ¿verdad? Que no es fácil de aplicar, ¿verdad? Porque la aplicación de esto significa una renuncia muy grande. Llegó tú ya a perder entonces, ¿verdad? Algo que el otro no me está pudiendo restituir. Pero entonces fíjense lo que significa aquí la santidad. Fíjense lo que significa aquí también la pureza. Entonces significa una lucha, una posibilidad, y por eso te ponen estrategias para que todo se vuelva a recomenzar de cero. Para que esa persona que se encuentra, entonces va a la ya pues haré embozazo delante po haré tira yesu. Pero claro, ciertamente esto va a exigir de parte de aquel que es deudor, de aquella persona que cayó en esa desgracia lastimosamente, ¿verdad? Que no pudo hacer algo más. Entonces queda el hecho de un compromiso profundo, ¿verdad? De que no solamente se hace con él, sino que ahora él tiene que hacer lo mismo. Esto nos hace acordar, y es interesante cuando pensamos, por ejemplo, en aquella famosa parábola, cuando dice que uno que le debía mucho a su señor, pero millones, viene y se le tira a los pies y comienza a llorarle y pedirle por misericordia. Perdóname o dame tiempo, le dice, que yo te pagaré. Yo te voy a pagar, pero dame tiempo, espérame, será no hay mina. Este rey mira, pregunta, ve su situación y al final le dice, bueno, vete y olvídate de esa deuda. Desde ahora, perdonado, liberado. Es como darle una posibilidad, ¿verdad? De decir, bueno, tienes que restituirte. Te doy la posibilidad para recomenzar de nuevo. Hay muchos casos de esas personas. Yo incluso conozco personas muy interesantes, ¿verdad? Que se cayó en el lodo, por decir así. ¿Qué amo tu yucuape? Diga tu no sé. ¿Por qué? Porque los intereses y que esto, que aquello, ¿verdad? Y conozco, ¿verdad? A ciertas personas que verdaderamente le han perdonado. Y todo. Porque, diga tú mismo, yo pagá a ella ya por una parte, pero después, tal vez después, si tenía conciencia, hubiese restituido de nuevo aquello que sabe bien, porque en su conciencia lo sabe, que había no hecho un buen negocio, pero que no le devolvió, ¿verdad? No le dio, no le restituyó. Pero aquí el Levítico, por eso te pone cada 7 años, cada año sabático, Shabbat, de descanso luego quiere decir, que descanse la tierra, que descanse el hombre mismo en sus afanes, ¿verdad? Solamente por ir detrás de las cosas materiales. Y entonces aquí da la posibilidad y dice, bueno, para que este pueblo sea santo, para que este pueblo sea puro, que camine también en esta renuncia. Esta es una estrategia que te vuelve a hacer pensar, ¿verdad? Porque algunas veces ñande yurupe, ñande vale formal, yo sí, hay que perdonar, sí, hay que ser misericordioso, sí. Entero de te allá, ñande vale formal, ñande yurupe. Pero o poco ya ñande bolsillo, ay. Pepe gato ñande enguete ya vuelta. Ñande enguete ya vuelta. Ñaña cainte, ñaña acaba de aquí para allá, etcétera, pero nos cuesta, ¿verdad? A pesar de que esto también ustedes tienen que saber, ¿verdad? Que en la Biblia, cuando te está diciendo esto del año sabático, o te habla también, además de esto del año sabático, te está dando esta posibilidad, o principalmente quería dar esta posibilidad para restituir, este es el objetivo, entonces, restituir a esa persona que ha caído y que se encuentra en el lodo.
vuelve a recuperar, porque algunas veces ya entiende por ahí, entonces opción así voy la ya puedo guapo. Porque el que él letradito, ¿verdad? ¿Qué hace? Total, se perdona tamaoinio, se perdona tamao, indica todo y moingo apaga. Entonces es como que digo, yo me voy a hacer deudor, a debeta, y después de 7 años, lo que sea, me declaro en bancarrota y entonces yo no devuelvo más nada porque se moría Juan, indica todo y moingo, va a ver ya po, etcétera, etcétera. No significa eso entonces, no significa eso. Lo que significa aquí, antes que nada, es un elemento esencial de la propia conciencia, ¿verdad? Y dentro de esa conciencia es que uno responde, ¿verdad? ¿Y cómo va a responder? Si yo te di la posibilidad es para que vos te restituyas, vuelvas a recomenzar. Y tenés que aprender de eso que te sucedió, de lo caído. Tenés que volver a levantarte y no quedarte en esa situación. Volvemos enseguida con más en Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ahora, como ustedes están viendo, tenemos a otros jóvenes, ¿verdad? De lo que hemos comenzado en el primer bloque y en el segundo. Porque son muchos jóvenes que están y ellos vinieron para compartir con nosotros sobre todo esta experiencia hermosa, ¿verdad? De estar en esta asociación de fieles
con derecho pontificio, los heraldos del Evangelio. Bueno, vamos a comenzar también así rápidamente una presentación, ¿verdad? Para que les podamos conocer. Tu nombre. ¿Qué tal, padre? Yo soy Maximiliano Martínez, soy paraguayo, oriundo de también una república que no es la República de Luque, pero es la República del Guairá. Del Guairá, Sí, venimos de más lejos. Sí, en los heraldos hay de todo, de todos los países, ¿En serio? pero también de todas las ciudades aquí de Paraguay. ¿En serio? Y ya estamos aquí en los heraldos hace un poco más de 10 años también ya. Qué bien, che. Bueno, tu compañero. Mi nombre es Alfonso Ezequiel y estoy en esta congregación de hace 8 años y soy de la zona de Asunción, de por aquí cerca. ¿Cuántos años tenés vos ahora, Alfonso? Yo tengo 15 años. 15 años, pues ya estuviste por Brasil. Ya. Por tu sotaque, dice el brasilero, ¿eh? Ya me di cuenta. Bueno, a ver tu compañero. Me llamo Ricardo Martínez, soy de Asunción y agradezco ¿De mucho. qué barrio vos sos? De Villamorra. Villamorra, ya. ¿Y cómo conociste a los heraldos? Conocí ¿Qué parroquia, mío? en la parroquia de San Cristóbal. Ah, San Cristóbal. Conocí mediante el proyecto Futuro y Vida también. Ya. Qué interesante. O sea, fue al colegio San Cristóbal. Sí, exactamente. Vos estabas ahí, en Sí. el colegio San Cristóbal. Ujú. Bueno. A ver, tu compañero Dan. Yo me llamo Dante Chamorro y tengo 15 años. Soy del barrio de La Maré, del barrio Valle Apúa, y por ahí casi que La Maré. También mi capilla era Virgen del Rosario también, de La Maré. Y estoy en la hora de los casi 3 años ya. Virgen del Rosario es la parroquia misma, la iglesia catedral, o sea, la iglesia parroquial. Es la principal que está ahí en La Maré. Y esa cerca. era tu capilla. Sí, ahí O sea, asistí a tu mí. iglesia parroquial, ¿no? Por eso cuando dijiste capilla yo me quedé un poco así. Si te escucha el párroco y le decís que es su capillita, será. Está bien. Bueno, ¿y el tuyo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, padre? Yo me llamo José Sebastián Negreira, tengo 24 años y estoy ya en los Heraldos hace poco más de 10 años. Yo estaba en el colegio Nuestra Señora del Huerto, ahí fue donde conocí los Heraldos y estoy con los Heraldos ya hace eso, más de 10 años. Más de 10 años. ¿Y en qué etapa estás? Y yo acabo de terminar el noviciado, El noviciado. ya acabo de terminar. ¿Y ahí después qué sigue? Y después, bueno, ahí... Filosofía. Filosofía ya terminé, ahora estoy ya terminaste. esperando la teología. Ah, noviciado después. Sí. Y después teología. Ya, ahora ¿Y dónde sí. estudian? Yo terminé los estudios de filosofía en los Heraldos en Brasil. Ah, en Brasil. En nuestra, Tienen su propio seminario nuestro en Brasil. seminario que está, la parte de filosofía está afiliada a la Salesiana de Roma. Bueno, ¿y la teología? Y la teología estamos ahí en la espera. Ahora estamos en la parte de pastoral. ¿Pero dónde tienen también un seminario? Tenemos ahí también. En Ahí Brasil, en el mismo lugar. En San Pablo también, Ya. en Uruguay. Pues yo ya le estaba esperando aquí en nuestro seminario mayor ya. Ahí ya le iba a aplazar a todos ustedes. No, yo no le aplazo a nadie. Bueno, vamos a ver un poco. Mi nombre es Moisés González y yo nací en Asunción, solo que toda mi familia es de San Pedro. Aunque ahora estamos viviendo en Luque también. Hace poco se mudaron, bien, no sé nomás en qué parte bien. Hace poco Todavía no sabe. Solo sé Pero que vos y te el acordás algo abogado. de San Pedro. Ah, ¿y el abogado? Sí, yo viví- conozco y vos no conoces. Sí. Viví 3 años en San Pedro Ah, ya. y después vine acá para O sea, 3 estudiar. años que decía era chiquitito, Sí, hasta los 3 chiquitito. años. Después vinieron aquí a Asunción y después Hablaba guaraní nomás, pero solo que ahora... de No, Saraima. man. ¿Vos ya estuviste Sí. por Brasil también? Sí, estoy por Brasil. ¿Cuántos años estuviste por ahí? No, vivir no fui, pero... Ah, Así para estos encuentros, etcétera. Ya. Entonces vos sos, me dijiste Moisés. Sí. ¿Y tu nombre? Porque ya tenías lo de ese nombre, ¿o cambiaste? No, tenía ese nombre. Así Mi lo ya. papá. Tu papá te puso, mira vos, che. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, a ver, tu compañero. ¿Qué tal, padre? Me llamo Matías, soy de la ciudad de Luque, también como muchos aquí dijeron. También conocí los Heraldos también a través del proyecto. Yo estudiaba en el colegio María Auxiliadora de Luque. Ahí me conocieron, ahí se fueron los Heraldos, conocimos a los Heraldos, también con muchos de mis compañeros. Y también tengo un hermano que también estudiaba en ese colegio. También él conoció ahí los Heraldos, nos fuimos juntos, iniciamos juntos. Él ahora estuvo en Brasil, también vivió, estudió también en el seminario de Brasil. Y también ahí, él también vino aquí para hacer apostolado. Y también yo viví también 2 años en Brasil. Tuve esa experiencia vocacional también en Brasil. Y ahora estamos terminando el colegio aquí en Brasil, en Paraguay. En Paraguay. Che, y decime, ¿pues tu hermano es mayor o menor?
Mi hermano es mayor que yo. Mayor. Sí, ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 17 años. 17, o sea que él tiene 19. Él tiene 19. 2 años más dijiste, ¿verdad? Si la matemática no yerra, ¿verdad? Y él estudió filosofía 2 años. Ya. Y ahora vino aquí por Paraguay para continuar su apostolado. Ya. ¿Y vos en qué etapa estás? Yo estoy en la etapa de formación. Estoy en la etapa de aspirante. Estoy terminando el tercero de la media ahora. Che, y María Auxiliadora, ¿dónde queda eso? Porque ese Luque, ese se me perdió, che, del mapa. Porque si hay cuál al Luque más o menos perdí, pero ese María Auxiliadora se me perdió. Sí, María Auxiliadora queda cerca. Cerca de los militares, hacia Yucurú. No, está cerca del santuario de Luque. Cerca del santuario. A unas cuadras del santuario de Luque. Ya. Ah, Cuarto Barrio. Sí, señor. ¿Detrás de los jardines? Sí. Claro que conozco. Bueno, muy bien. Entonces, che, vamos a preguntarte, pues vamos a comenzar contigo aquí, Maximiliano. Bueno, ¿y vos qué es lo que más te atrae y más te gusta de esto? ¿Vos mucho tiempo que ya estás? Sí, ya estamos ya desde el 2005 que ya estamos. Comenzamos desde pequeños a frecuentar las actividades de los heraldos, después ya entramos al colegio, terminamos el colegio, fuimos al seminario también con mi compañero Sebastián, estudiamos allá y volvimos ahora para ayudar en el apostolado. Y una de las cosas que más me atrae de los heraldos es esta evangelización que se hace, ¿verdad? Evangelización por medio no solo de la palabra, no solamente de las misas, sino también en las varias artes, porque para llegar a Dios tenemos varios caminos. Y uno de los carismas principales de los heraldos, el carisma principal es llegar a Dios por medio de la belleza, que es una vía que todo el mundo puede tener acceso, todo el mundo puede llegar por esa vía a Dios. Entonces, ¿belleza en qué sentido? Va a ser belleza en la construcción, belleza en las costumbres, belleza en la liturgia, belleza en las artes. Son varios caminos que nos llega a Dios. Entonces, vamos viendo en los demás, en la sociedad, cómo hacer que las personas puedan acercarse a Dios. Entonces, justamente nosotros trabajamos con jóvenes, como ya estarán escuchando por la experiencia de cada uno de los chicos aquí. Todos los sábados se reúnen en nuestra casa unos 60, 70 niños de varias instituciones educativas aquí de Paraguay, no solo de Asunción, sino de otras ciudades también, de Luque, etc. Y justamente realizamos actividades con ellos que les ayude a ellos no solo a desenvolverse físicamente, culturalmente, pero sobre todo espiritualmente. Entonces, eso es uno de los carismas, una de las cosas que más me atrajo de los heraldos. Y les atrae también, vamos a preguntarle pues aquí a José, ¿a usted les atrae también a los jóvenes? ¿Les atrae, por ejemplo, la vestimenta que ustedes utilizan o no? ¿Les llama la atención o no? Sí, realmente a varios, los jóvenes siempre ellos se quedan, cuando vamos a los colegios, ellos siempre se quedan impactados. A mí también cuando ustedes entraron aquí me quedé impactado así. Así. Sí, de hecho una de las cosas que más llama la atención al público en general, pero a los chicos también, sobre todo cuando vamos a los colegios. ¿Y qué le dicen así cuando le ven así vestido? Primero preguntan, o sea... ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene usted? Sí. ¿Qué son ustedes, verdad? ¿Y ustedes qué le dicen así? No, y nosotros le explicamos un poco el hábito, que somos religiosos, etc. Yeah. Y que no está viniendo de Marte ni de Júpiter ni nada, ¿verdad? Sino que están... Qué lindo, che. ¿Y a vos qué es lo que más te impactó y te atrajo? Justamente fue ese hábito que cuando apareció en mi colegio nosotros, hace poco fue que el Papa Francisco fue ordenado. Entonces, cuando llegaron así, nosotros pensamos, no sé, sería el Papa, vinieron de Italia a visitar el colegio, algo así. Ah, ya, claro, sí, claro. Nunca habíamos visto eso. Pensaban ya que el Papa Francisco envió a sus primeros, Exactamente. Qué bien, che. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes. También ellos son seminaristas, están ya entrando dentro de este carisma tan lindo dentro de la iglesia. Estamos escuchando algunas de estas características, ¿verdad? Los heraldos del Evangelio. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
El sacerdote Pedro Opeka recibió personalmente al Papa para mostrarle a Camasoa. Es la ciudad de la amistad que este misionero argentino construyó sobre un basurero para dar una vida digna a quienes sobrevivían buscando entre los desperdicios. Luego Francisco se quedó sin palabras ante el recibimiento que le dieron cuando entró en este pabellón. Los niños habían preparado una canción en español y una coreografía con la que saludaron al Papa. La escena conmovió a la primera dama del país, que estaba sentada junto al presidente detrás de Francisco. Luego habló Pedro Opeka. Este misionero de la Congregación de la Misión, fundada por San Vicente de Paúl, fue nominado al Nobel de la Paz por haber sacado de la extrema pobreza a miles de personas con esta ciudad. Explicó al Papa que este lugar nació gracias a la fe, al trabajo, la escuela, el respeto recíproco y la disciplina. Él siempre estuvo convencido de que estas personas eran capaces de salir de la miseria. Ici, c'était un lieu d'exclusion, de souffrance, de violence, de mort. Après 30 ans, la divine providence a créé un oasis d'espérance, où les enfants ont retrouvé leur dignité. Les jeunes ont repris le chemin de l'école. Les parents se sont mis à travailler pour préparer un avenir à leurs enfants. Una niña le contó las actividades que realizan y luego le entregó unos regalos de parte de sus madres. El Papa reconoció que Camasoa es una ciudad de esperanza que muestra que la pobreza se puede vencer. Le vostre grida generate dal non poter più vivere senza un tetto, vedere i figli crescere nella malnutrizione, non avere un lavoro, generate dallo sguardo indifferente, per non dire sprezzante di molti, si sono trasformati in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guardano. Ogni angolo di questi quartieri, ogni scuola o dispensario è un canto di speranza che smentisce y mete a tacere ogni fatalidad. Francisco saludó también al superior de la Congregación de la Misión, Thomas Maverick, que le acompañó durante su visita a este lugar. Y cuando ya estaba marchándose del pabellón, una niña le entregó una sorpresa. Luego el Papa Francisco se giró para mirarlos por última vez. Luego Pedro Opeka acompañó al Papa por las calles de Acamasoa en papamóvil. Se trasladó hasta una enorme cantera en la que trabajan muchos de sus habitantes. Aquí el Papa saludó a algunas de las obreras. Esta le contó que llevan 30 años en este lugar rompiendo granito para ganarse la vida. Allí el Papa rezó por los trabajadores, por los niños forzados a trabajar, por los emprendedores y por las personas que no tienen trabajo. Francisco se marchó con entusiasmo entre empujones. Luego recorrió toda la zona con el papamóvil. Estaba muy contento. Jamás olvidará este día. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yara Ñe'e. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Estamos en uno de los libros muy interesantes, a pesar, como decimos siempre, que algunas veces parece que es un libro un poco aburrido porque tenemos muchas normas, muchas leyes, muchas restricciones incluso, ¿verdad?, dentro de sus normas, pero sin embargo encontramos en los escritos de este libro principalmente aquella manifestación que sería como las estrategias, ese es el rito, ¿verdad?, lo que nosotros manifestamos para un acercamiento y para un encuentro personal con el Señor. Te está llamando siempre, decíamos últimamente, a eso que decimos que es la pureza, aquello que no es de Dios, entonces lo vamos dejando de lado, todo lo que es impuro. Y entonces para eso es como que el libro te está diciendo, esta es la forma de adorar a Dios, esta es la forma como nosotros tenemos que acercarnos a Dios, esta es la forma como nosotros tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, y aquí entonces seguimos al hablar, el pueblo y la tierra que habitan deben ser santos. A partir de estas reflexiones, el Levítico desarrollará la idea del año sabático o un año santo, en el cual se debe dejar que la tierra repose y restablezca, decíamos, el equilibrio. En el capítulo, ¿verdad?, encontramos del Levítico, aquí también encontramos la esclarecida ya ley suprema del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a encontrar Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se descubre que la presencia de Dios debe cambiar al ser humano, tanto por fuera como por dentro. Aquí se descubre que la presencia de Dios, qué lindo, y esto es tan actual, y esto es una catequesis que la tenemos que hacer todos los días y la tenemos que hacer hoy también, ¿verdad? Cuando Dios está en el corazón del hombre, su presencia debe cambiar al ser humano. La presencia de Dios es la que nos va a ayudar entonces a nosotros para que podamos también ponernos, ¿verdad?, al frente, codo a codo incluso con las personas, a trabajar codo a codo con las personas para afrontar las dificultades y los problemas que podemos encontrar en la vida, ¿verdad? Pero aquí descubrimos en este libro la presencia de un Dios que debe cambiar al ser humano. Esta materia de cambiar. Va a ser muy difícil cambiar. Dios nos llama a entrar dentro de nosotros mismos, tanto por fuera como por dentro. El ser humano entonces tiene que cambiar por fuera o por dentro. Y bueno, así entonces nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, este libro de Levítico tan interesante con todos estos datos. Recordemos que aquí encontramos muchos preceptos, volvemos a encontrar muchas normas, es el fruto de lo que se conoce como la tradición sacerdotal. No nos olvidemos de este aspecto, porque el sacerdote es el que está preocupado, ¿verdad?, en todo este tema de la santidad, está preocupado en todo este camino del pueblo para tener a Dios y que haga un encuentro personal con el Señor. Es lo único que nos va a cambiar y es lo único que nos va a ayudar también. Y esa es la tradición sacerdotal, el nombre que nosotros le damos, ¿verdad?, el sacerdote como tal, que se preocupa o se tiene que preocupar, ¿verdad?, de los que están, de su rebaño. Ahora,
decíamos que contiene muchas instrucciones o leyes para que los sacerdotes de la tribu de Leví celebren los ritos y servicios del culto. Para que los sacerdotes, ¿verdad?, de la tribu de Leví celebren los ritos y servicios del culto. Es decir, que aquí nosotros encontramos elementos fundamentales para poder ponerlo después en práctica en nuestra forma ritual. La base y el fundamento al inicio del estudio bíblico, decíamos dentro de la macroestructura, que el libro de Levítico responde a una situación concreta que se había narrado en Éxodo capítulo 32. En ese capítulo 32 del Éxodo nos cuenta la historia del becerro de oro. Y ante ese becerro de oro es que ahora nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso es un ídolo, es una idolatría. Por lo tanto, corregir. Por lo tanto, el libro de Levítico te da las normas, te da los requisitos y te dice, esa no es la manera como tienes que seguir adorando a Dios. La manera como adorar a Dios es justamente esta que te estoy proponiendo, ¿verdad? Ese encuentro con Dios, esa cercanía, pero además de quién, a través de quién. Y esto todo se da como cercanía a través de los demás. Y por último, entonces, en nuestra reflexión por el día de hoy, el Levítico está también escrito para el resto del pueblo y para todo creyente. Para el resto del pueblo, es decir, para todos, no es simplemente para una élite, porque todos tenemos que hacer ese camino de santidad, ¿verdad? Y también para los no creyentes, pues todos estamos llamados a ser santos y a rendir culto recto, a rendir culto recto. La preocupación entonces de nuestro autor sagrado es darnos a entender que el culto que nosotros ofrecemos, el culto que nosotros damos, debe ser ese culto recto, debe ser ese culto así como Dios nos pide. Y ese culto que Dios nos pide, nosotros lo entendemos y lo sabemos y lo recibimos a través de quién. Y en este caso te está diciendo, a través de esta tradición sacerdotal, a través de esta experiencia, ¿verdad?, con Dios, de este encuentro con el Dios de Moisés. Y bueno, así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Les invito a todos aquellos que quieran acercarse, llamen a este teléfono de la Fundación Ñande Yara Ñe, asóciense, háganse amigos, colaboradores nuestros, para que nosotros también podamos, así como decía San Pablo, ay de mí si no evangelizara, también nosotros podamos realizar y poner en práctica esto que Pablo lo pronuncia, pero con una convicción desde lo más adentro del corazón, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizamos. Y que la bendición del Señor en el día de hoy desciende sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos con Ñande Yara Ñe próximamente. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por